no solo ídolos, sino altares donde probablemente sacrificaban niños. Estamos hablando de quizás tener que ejecutar a algunos sacerdotes de Baal. Estamos hablando de tener que vencer la resistencia natural de la gente de seguir haciendo las mismas cosas. Y quiero hacerles notar tres cosas. La primera es que Jehú lo que tenía como propósito es ejecutar un juicio de Dios sobre el rey de Acab, un rey que había sido muy perverso, que era el esposo de Jezabel. ¿Sí escucharon hablar de Jezabel? Sí. Pero además tenía que limpiar de Samaria del culto Baal porque se complementaba. Y Dios levantó a Jehú para traer esa purificación, esa reforma del pueblo de Israel. Entonces ustedes saben la historia del pueblo de Israel. Constantemente se iban a la idolatría, Dios levantaba un reformador, a veces era un juez, a veces era uno que ni era juez, y volvían, se repetían, Dios los bendecía, pasaba un tiempo, se acomodaban y otra vez vuelta a lo mismo y otra vez. Y en esta vez el reformador era Jehú. Pero quiero hablar de Jonadab, no de Jehú, porque Jonadab era joven en ese momento. O sea, a Jonadab no le tocaba hacer la reforma, era otra persona la que estaba haciendo la reforma, era Jehú. Pero es muy interesante cómo le habla. Y Jonadab era hijo de Recab, y Recab significa el que monta carros de guerra, o el que montó en el carro, el que monta el carro de guerra, el que monta el caballo de guerra. Jinete, estoy buscando, jinete de jarro. Una connotación muy fuerte, montar o subir al carro, eso significa el nombre de Recab. Montarse al carro, subirse al caballo. Y en la época de ellos, en la época que estamos hablando, el carro de guerra era como en nuestro tiempo un tanque, ¿no? El carro de guerra era una maquinaria que realmente podía definir a cuál lado iba a ser la victoria. Así que montarse al carro en la plena guerra era montarse a la batalla, no solamente a lo más feroz de la batalla, sino además posiblemente a lo que iba a definir la batalla. Y esa es la primera cosa que quiero mostrarles. El que se llamaba montando el carro era Recab, no Jonadab, era el hijo. Pero Recab sabía quién era su papá, y por lo tanto cuando le dan la oportunidad de montarse a la guerra, dice, me monto, allá vamos. No se corrió, no se escapó, no dijo, no, el que monta carros es mi papá, el que tiene el nombre de subirse al jinete es mi papá. Espéreme tantito, yo lo voy y lo llamo, ahorita está allá en la chacra. Jehú lo dijo, ¿vienes? Y él dijo, voy. Era un hombre valiente, era un joven valiente. Y en el imaginario bíblico, montar a caballo significa, voy a usar la palabra, cabalgar los propósitos de Dios. Estar donde está Dios, haciendo lo que está Dios haciendo. Por ejemplo, yo diría que en estas épocas, en este tiempo que ustedes están viviendo, que nosotros estamos viviendo como sociedad, lo que Dios está haciendo en el mundo, no solamente en México o en la iglesia, en el mundo, es el cumplimiento de Malaquías 4:6. Está haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los Amén. padres. Es impresionante que las iglesias no se pueden poner de acuerdo en cuanto a alabanza, doctrina, escatología, casi nada. Pero en lo que están de acuerdo es en homosexualidad, educar a los hijos en el hogar. Evidentemente no todos, pero, o sea, y podríamos hacer ahorita una encuesta. La distinta cantidad de iglesias de donde todos venimos, y la distinta cantidad de años que tenemos en Dios, y la poca o mucha cantidad de libros de la Biblia que hemos leído, y estamos de acuerdo en algo. Y eso es así a nivel mundial. Hay un libro muy lindo que me mandó Noemí, de Chris Vilca, donde él habla de lugares como Eslovenia, Rusia. Hay gente que está haciendo homeschooling en China, en la China comunista. 20,000 familias que son parte de la iglesia subterránea que están haciendo homeschooling para educar a sus hijos de una forma diferente. Están de acuerdo muchos líderes cristianos que lo que Dios está haciendo en este momento, la batalla, el carro que Dios está moviendo en este momento es la educación en el hogar. Pero hubo tiempos, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llamaba este reformador?
¿Lutero? No, el otro realmente, mucho después, el gringo, el americano de los muchos himnos. Wesley, ¿no? Por ejemplo, John Wesley. John Wesley era otro cargo, era otro tipo de reforma, ¿no? Cuando Dios trajo la reforma, la primera gran reforma con Lutero, era otro tipo de reforma, era otro tipo de guerra, era otro tipo de cargo. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Sí. Chicos. Entonces, recap significa figurativamente montarse a los propósitos de Dios, subirse al caballo, a donde Dios está llevando la guerra. Y es muy interesante que este Jonadab se montó al caballo de guerra en una guerra que no era de su generación. Se subió a un caballo de guerra con uno que era mayor que él, que era Jehú. A quien Dios había levantado para esa reforma era Jehú, no a Recab ni a Jonadab. Pero Jehú se montó con él y fueron y limpiaron. Entonces, primera característica de Jonadab, no tuvo miedo de meterse en una lucha que no era ni siquiera todavía de su generación, sino de la generación de los anteriores. O sea, él no estaba en edad de ir a la guerra, pero se siguió. Segunda característica, sabía quién era su padre. Sabía que su padre era el que sube a caballo al galope, el que monta los carros de guerra. Y encontró en sí mismo que era hijo de su papá. Ahora, ustedes son hijos de padres, la mayoría que educan a sus hijos en casa. Eso es una identidad. Estos son padres que se montan al propósito de Dios, al vuelo. Estos son padres que se suben al caballo a la carrera. Estos no son padres que están sentaditos en las estaciones de tren esperando que venga el transporte de la opinión pública y todo ya está establecido y hayan leyes y haya toda la carrilería toda establecida con sombritas y con estaciones con recuerdos y con souvenirs y con sodas frías para subirse al tren. En algunos de los casos, como Noemí, se subieron al pelo, así como galopando sin silla de montar cuando no había nada. Nadie. Cuando no había nadie. Esos son sus padres. Y si ustedes saben quiénes son sus padres, eso les va a ayudar mucho a saber quiénes son ustedes. Jonadab se montó al caballo cuando lo invitaron a la guerra, no porque él era el que montaba a caballo, sino porque sabía quién era su padre. Y como sabía quién era su padre, él sabía que podía hacer también algo así. Ni siquiera era todavía su llamado, solamente estaba apoyando a otro. Así que la segunda característica es saber quién era tu padre. La tercera característica es, Jonadab estaba muy seguro de sí mismo. Jehú le pregunta, ¿es tu corazón, le dice, es tu corazón recto con el mío como el mío con el tuyo? ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo, lo es. Me asombra la autopercepción de este joven. Porque si tú le preguntas a un chico de su generación ahora, jóvenes, ¿cómo estás? O tu corazón es recto, ni siquiera saben dónde está su corazón, qué es recto, qué significa el vocablo es. Son gente tan voluble y vulnerable a las olas de lo que es lo aceptado o lo famoso o lo bien visto, que no saben ni quiénes son y no tienen ninguna certeza de nada. Me encanta Jonadab. Viene un hombre mayor, un líder, un reformador, alguien a quien la mayoría de nosotros escaparía para el otro lado porque ya sabes, ¿no? Que siempre de esos necesitan algún paje, algún escudero, y viene y le dice, ¿tu corazón es recto? Y él dice, sí. Sí, o sea, mira la cara y dice, sí, tu corazón es recto. Es un hombre que tenía, un joven que tenía las manos y la conciencia limpia. Íntegro. Que no tenía que decir, ¿sabes qué? Sí, en general, pero me falta vencer este pequeño hábito, ¿no? Que me trae un poco esclavo. Dame un tiempito nomás para arreglar esto con Dios, que yo sé que Dios ya me lo dijo, pero no estoy pudiendo resolverlo. No, ahí en el acto, sí. Ese es el tipo de gente que cambia la historia. Y quiero que avancen 100 años más en el tiempo y me digan si se acuerdan de quién era Malaquías. Fue parte de los que volvieron de la dispersión a reconstruir la muralla. De la deportación a Babilonia. Sí. Él era descendiente de este clan, de Jonadab. Era de
impresionante, lo más impresionante, no es lo que hicieron sus hijos, ni lo que hizo Jonadab, ni lo que le dijo a Jehú, ni lo que hizo Malaquías. En segunda, después Jehú se apartó y Dios lo desechó. Hubieron muchos reyes malos después de eso. 140 años después solamente Josías estuvo bien, 100 años después Ezequías estuvo bien. Todos los demás fueron infieles, idólatras, paganos. Y Jonadab, en ese tiempo, cuando después de que vio que Jehú limpió Samaria, sacó a Acab del poder, pero después se alejó de Dios. Yo creo que él tuvo como una visión de lo que iba a pasar en el futuro. Él dijo, Dios no nos va a bendecir así. Y dio una orden a sus hijos y les dijo, sabía su historia, ¿no? Oye, cada vez que somos idólatras vienen y nos deportan, nos roban, nos esclavizan. Entonces, lo mismo va a pasar ahora, porque Jesús se apartó de su propósito original. Entonces les dijo a sus hijos, para entonces ya estaba casado con ellos, y les dijo, ustedes no van a vivir en casas y nunca van a comer el fruto del vino, porque para beber vino, para cultivar un viñedo, hay que ser granjero, hay que estar establecido, y él les ordenó que se mantuvieran nómadas, porque se dio cuenta que Israel se iba a quedar sin tierra. Entonces les dijo, ustedes van a abandonar la vida sedentaria, no se van a acomodar. Posiblemente entendió que todo Canaán se iba a ser dado a los enemigos, y si se quedaban en Israel, ¿qué iba a pasar con ellos? Si sus hijos y sus descendientes no eran nómadas y se quedaban en Israel, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a ser llevados presos, cautivos. Entonces, para preservar su libertad, les dijo, no van a ser sedentarios, no van a vivir en casas, hagan tiendas, sean nómadas. Y de esta forma no eran parte del pueblo de Israel, eran un pueblo ganadero y errante. Y 244 años después, Jeremías habla de Recab. Y lo impresionante es que en el capítulo 35, Dios dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introduce en la casa de los recabitas y trae a los recabitas al templo y ofréceles vino. Jeremías va, el profeta Jeremías va, que él no sabía nada de la familia de Jonadab, había pasado 244 años, y va, los encuentra en sus carpitas, porque había un enemigo, el rey de Babilonia, estaban metidos dentro de la muralla de Jerusalén, pero en sus carpas, va a sus carpitas y les llama al templo, y les dice, venga, y les quiere dar vino. Y ellos responden, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberán jamás vino, ni ustedes ni sus hijos, ni edificarán casa, ni sembrarán cementera, ni plantarán viñas, ni las retendrán, sino que morarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde habitan. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que mandó. No bebemos vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y no edificamos casas, y no tenemos viñas, ni heredad, ni cementera. Vivimos en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab. Wow. Y después Dios dice, estos 250 años después, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderán a obedecer mis palabras? Dice Jehová, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandato de su padre. Y yo les he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me han obedecido. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me obedeció. Y en el versículo 18 dice, y ahora así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a los recabitas, por cuanto obedecieron el mandamiento de Jonadab su padre, y guardaron sus mandamientos, e hicieron conforme a todas las cosas que les mandó, por tanto así dice Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Gloria a Dios. Esto es impresionante. Es impresionante. ¿Saben qué significa eso? Que hoy, en este momento, un descendiente de este joven está en la presencia de Dios y tiene comunión con Dios. Eso es tan increíble. Dios no le hizo esa promesa
a ninguna otra familia en la tierra. Abraham le hizo otro tipo de promesas, pero a ninguna familia le dijo, uno de tus descendientes habrá siempre en mi presencia. Por lo menos uno. Porque ellos fueron valientes, porque sabían quiénes eran y porque fueron obedientes. Entonces, no sabemos lo que la obediencia nos puede traer de bendición. Les animo a que sean obedientes. Esta es una generación perversa y rebelde. El tiempo en el que viven ustedes, los amigos que tienen de vecinos en los deportes, la gente con la que van a trabajar, va a ser una generación rebelde y perversa que tenga comezón de oír. Que eso no les dé miedo. Móntense a la batalla que el Señor esté. Cuando tengan revelación que esta es la batalla que el Señor está librando, móntense a la batalla. Porque no solamente están asegurándose ustedes su seguridad, sino probablemente, posiblemente están asegurando la bendición para el resto de sus vidas, para sus generaciones, para su descendencia. Sepan quiénes son. Y si no saben, averigüen pronto. El tema de saber quién eres no pasa por la autopercepción. Por eso los pobres chicos estaban tan confundidos. Es un tema de herencia y de identidad. Y el que sabe quién eres es Dios. Eres el que sabe quién eres. ¿Por qué te ha diseñado? Cuando estaban los israelitas viviendo en el desierto, Dios le dijo a Moisés, fulano y sutano van a hacer la pedrería para la pechera de los sacerdotes. Y dice la Biblia, yo les he dado la capacidad artística para diseñar. Todo orfebre, toda orfebrería, toda filigrana. Fulano y sultano y sus hijos van a hacer los tejidos de las cortinas. Y yo he puesto en ellos la ciencia y la sabiduría para todo tejido de tejido y toda cuestión de tejidos. Otro sultano y mengano van a hacer el arca, no sé qué, y yo le he puesto en ellos la inteligencia para hacer todo tipo de carpintería y trabajar maderas aromáticas. Y Dios lo puso en los genes. Y los científicos recién lo están aprendiendo. Está en tus genes. Está puesto por familias, un montón de familias. Estaba hoy escuchando, ¿no? ¿Dónde está? Tu familia, ¿no? Deportistas. Sí, y después decían sus primas, músicas, ¿no? En mi familia, pintores. Está en los genes. Sí. Nuestra identidad está escrita en los genes. No quiere decir que tienes que hacer exactamente todo lo que dicen tus hermanos mayores, tus padres. Dios tiene un llamado específico, pero está en los genes. Dios lo ha puesto en las familias. Estábamos hablando desde que llegué con Noemí sobre la amistad. Las amistades que a veces nos faltan. Especialmente cuando estás siendo educado en casa, a veces te pasa que sientes que no tienes suficientes amigos. Los amigos que Dios ha diseñado son los de tu familia. Amigos, primos, hermanos. Los seguidores de Jesús, varios de ellos entre ellos eran amigos y primos. Sí. Y Dios lo puso en los genes. Hay un tipo de unidad especial con la gente. De hecho, la ciencia dice que tienes más en común genes con tus hermanos que con tus padres. O sea, científicamente tienes más en común con tus hermanos que con tus padres. Está en tus genes, está en tu familia. La identidad está en lo que Dios les ha llamado a hacer como familias. Y casi todo es un llamado familiar. Así que les animo, espero que les sirva, les desafío con esta palabra. Puedan ustedes, si alguien les mira y les tiende la mano y les dice, tu corazón es recto, ustedes pueden mirarle de frente y decir eso. Y donde les lleve el Señor, vayan. Las aventuras más increíbles pasan porque uno se anima a hacer cosas que piensa que no estaba listo para hacer y que ni siquiera son sus batallas. Así que si ahora quieren irse, estoy, al corazón molido a lo mínimo. No les puedo decir. Cuando estemos ahí y parece que no vamos a poder levantarnos más, nuestra esperanza y nuestro consuelo es el Señor. Es su naturaleza y quién es Él. Así que yo quiero orar por ustedes porque no sé en cuál estación de su vida estén, no sé si estén empezando a dedicarse en casa o ya están terminando, si están haciéndolo solas o con la bendición de sus esposos y el apoyo de sus esposos, que siempre es un privilegio, si están teniendo problemas con los chicos o si ha sido un gozo igual una historia, pero con seguridad van a haber muchas situaciones. Por eso quiero orar ahora y después si alguien tiene un comentario, una pregunta, podemos ir a eso. Orar.
empezado a escribir su historia, Señor, antes de crear el planeta. Y su historia, que es también la mía, Señor, es que nos has amado tanto que te has hecho carne para venir aquí y resolver nuestro problema más grande, Señor, que era comunión contigo, libertad de nuestra esclavitud, de los pecados. Y Señor, en Cristo tú has provisto todo lo que necesitamos, porque Él ha sido tentado en todo como nosotros y ha sido sufrido en todo como nosotros, y por eso nos puede consolar de la forma que solo Él puede, Señor. Y tiene compasión de nosotros y está intercediendo por nosotros, incluso cuando nadie más entiende lo que estamos viviendo y nadie más sabe lo que nos pasa. Señor, en medio de nuestra soledad, en medio de nuestra confusión y también en el triunfo y en la paz y en el gozo, Señor, tú eres nuestro privilegio, tú eres nuestro premio y a ti corremos. Señor, en este día oramos por nuestros hijos e hijas y Señor, te pedimos que ellos sean de los elegidos, Señor, Amén. que oyen tu voz y son Sí, obedientes. Señor, amén. Te pedimos que ellos sean la generación que te conoce, Señor, la generación que te va a ver volver. Amén, La amén. generación que si no regresas tú, Señor, va a criar a la generación que te va a ver volver. Amén. La generación de precursores. Señor, gente que no anhela nada más que tu reino y tu retorno, Señor. Gente que no está planificando su vida alrededor de sí mismos, sino de ti. Y gente que no es floja, Señor, sino que es diligente con todos los dones que les has dado. Y sin embargo, su pasión, Señor, para lo que viven, porque eso, Señor, lo que nosotros queremos modelar para ellos. Para lo que vivimos es para verte cara a cara. Y, Señor, estar en tu regazo y decirte cuánto te hemos extrañado y cuánto hemos anhelado estar contigo, Señor. Padre, tú conoces nuestras luchas personales, tú conoces nuestras dudas y nuestras preguntas. Y queremos venir a ti, Señor. Queremos pedirte que nos recuerdes quién eres y que nos ayudes, Señor, que cambies nuestra perspectiva y nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, Señor, para que podamos ser obedientes. Porque hay cosas en las que nos trancamos, Señor, nos trancamos constantemente. Oro por mis hermanas y hermanos, Señor, y oro por sus hijos y por los hijos de sus hijos, Señor. Que tú hagas con nosotros pacto como hiciste con Recab y con Jonadab. Que de nuestros hijos siempre haya una presencia, Señor. Que nuestros hijos sean capaces de levantar su rostro limpio, sin culpa y pecado, y decir: mi corazón es recto, voy a la batalla contigo. Que nuestros hijos sean parte de las batallas que tú estás librando, Señor, de las reformas que tú estás trayendo a tu iglesia, a tu casa. Que nuestros hijos sean encontrados ocupados en el reino. Que sean de los que cuando vuelas te reconozcan, Señor. Gracias por el tremendo privilegio de guiarlos en tus caminos. Así fallados y falibles como somos, Señor. Gracias porque nos estás transformando por medio de esta misión. Y gracias porque nos estás ayudando a saber quién eres tú. Para que sepamos quiénes somos nosotros, Señor, porque nuestra identidad está en ti. Porque tú eres nuestro Padre, sabemos quiénes somos, Señor. Te pedimos eso para nuestros hijos también. Que tú seas su Padre. Oramos especialmente, Señor, por las hermanas y mujeres, Señor, que están haciendo esto sin los papás. Pedimos, Señor, que, como dice tu palabra, tú les enseñes a sus hijos. Como dice Isaías, que tú les enseñes a sus hijos. Que tú seas el honor de ellas. Y su esposo y su cabeza. Y, Señor, te pedimos provisión y bendición. No solo lo necesario, Señor, sino aún las cosas que anhelan sus corazones para las chicas y los chicos que tú les has encomendado criar. Amén, Señor. Que podamos poner en esta tarea que nos has dado nuestro corazón y nuestra fe, Señor. No lo hagamos como, o sea, simplemente que terminar la tarea de matemáticas y aprender a usar la gramática. Sino que tengamos una perspectiva eterna de lo que significa criar a estos hijos. Amén. Una perspectiva eterna de lo que significa
has dado para eso matemáticas como una herramienta para formar el carácter, o lenguaje y gramática como una herramienta para descubrir tus palabras, o educación física como una herramienta para formar disciplina. Nos ayudes a levantar esta generación que nos hace encomendados. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.